mi presentación va a tratar en una segunda parte, sobre todo específicamente sobre Content Curation, que es, creo, una de las oportunidades que surgen en los últimos tiempos, no solo para los archivos, pero también para los archivos, y que está dentro del contexto de lo que llamamos sociedad red. Entonces, voy a empezar justamente haciendo un breve comentario sobre este concepto de sociedad red, para después, rápidamente, a partir del concepto, voy a proponer o voy a compartir con vosotros una serie de otros conceptos claves derivados de esta sociedad red, que creo que tienen que ver con los archivos. Entonces, ahí voy a poner algunos ejemplos de proyectos o de productos que se hacen desde archivos o que tienen relación con los archivos. Algunos tienen mucha relación con temas que ya se han tratado anteriormente. Felizmente, ningún ejemplo es exactamente el mismo, pero sí veréis que hay relaciones y creo que es normal que así sea. Bueno, uno de los temas dentro de todos esos ejemplos será justamente el de Content Curation, y a ese es al que voy a dedicar más tiempo en la parte final, intentando explicar qué es, por qué es importante y un poco en qué consiste, ¿vale? Bien, pues empiezo con el concepto sociedad red, que bueno, es un poco lo que define la sociedad, el tipo de lugar en el que vivimos actualmente, ¿no? Es un concepto de Jan van Dijk y muy tratado después por Manuel Castells, y básicamente es algo que tiene que ver con la revolución tecnológica que hemos vivido, que seguimos viviendo, pero que empezó a finales del siglo XX, ¿no? Y que tiene, digamos, como protagonistas, creo, dos aspectos clave. Por uno es el que veis a la izquierda, que es la tecnología, ¿no? Hay muchas maquinitas en esa foto, y bueno, estas maquinitas son actuales, o bastante actuales, sí, pero bueno, vienen de eso, de esa nueva gran velocidad de la tecnología que empezó, pues eso, en la segunda mitad, sobre todo, del siglo XX. Pero las máquinas, sin la foto de la derecha, son poca cosa, y la foto de la derecha es fibra óptica, es decir, es conectividad. Por lo tanto, por un lado, tecnología de procesamiento de información, y por el otro, comunicaciones, que es un poco lo que, como digo, creo que define la sociedad en red en que nos encontramos. Bueno, es una sociedad basada en la información y el conocimiento. Tomamos decisiones todos los días, tanto a nivel personal como institucional, empresarial, etcétera. Y para tomar decisiones necesitamos información, necesitamos datos. Ahí veis una captura de una pantalla de la bolsa. Y en cualquier caso, solo un ejemplo de los muchísimos que podría mostrar. Es una sociedad basada también en el intercambio de esa información y conocimiento. Siempre se ha intercambiado información y conocimiento, pero lógicamente ahora hay medios que permiten llegar mucho más allá en esa actividad. Y después también cómo esa información y ese conocimiento se muestra, cómo se visualiza. Ahí veis una foto pequeña, es de un mapa mental. Es también una de las muchas visualizaciones posibles y que realmente permiten, gracias a aplicaciones, a programas y a la capacidad de compartir, pues llevar mucho más allá pues la información y el conocimiento. Entonces, todo esto genera una nueva economía que llamamos precisamente informacional, que es global porque puede estar en cualquier sitio, y que es en red porque justamente así se comunica, pero además así nos permite trabajar, ¿no? Bien, entonces, todo esto nos lleva a una serie de conceptos que son más o menos propuesta mía, pero que bueno, que los he puesto. Digamos que la propuesta concreta sí es mía, pero por supuesto yo no me invento nada, sino que todo esto es simplemente a partir de lecturas y de experiencias, etcétera, ¿no? Entonces, antes de entrar en cada uno de ellos, yo creo que es importante decir que todo esto de la tecnología
y hablaba Ernest sobre eso. Realmente, tecnología en los archivos no es más que otro ámbito de uso de tecnología hoy en día, ¿no? Y en eso creo que no sé si habéis oído hablar seguramente del concepto de transformación digital, que últimamente se habla mucho de ello. Y realmente lo que no tiene tanto que ver con tecnología, sino con hábitos y con formas de encarar las cosas. Y yo creo que los archivos, las bibliotecas, etcétera, a lo que van y a lo que tienen que ir es justamente a normalizar algo que ya existe en la vida normal, personal de cada uno de nosotros, ¿no? Antes hablaba Ernest y por ahí detrás alguien le decía a Google Maps que girara a la izquierda, creo que era, o a la derecha. No sé si lo habéis escuchado. Bueno, pues es lo normal, ¿no? Es decir, bueno, no sé si es normal buscar direcciones mientras habla Ernest, pero sí, es habitual, es lo que hacemos día a día. Ante cualquier necesidad de información tenemos una máquina a mano, que suele ser el móvil cada vez más, también lo comentaba Ernest, y le pedimos cosas y además nos responde, ¿no? Yo ayer llegué por la mañana y quería irme a hacer un poco de deporte, pero no quería no quería ir por el centro, quería ir fuera, ¿no? Pero claro, si no conozco, pues no sé dónde ir. Puedo acabar en un sitio que es feo, con los sitios bonitos que hay, o simplemente perdido. Entonces me conecté a una aplicación que se llama Wikiloc, en la cual las personas comparten tracks, es decir, rutas de caminatas, en fin, de excursiones, de lo que sea. Busqué una que me gustaba y la guardé en el móvil, o sea, la guardé. Le dije, ok, quiero seguir esto, y el móvil me fue diciendo por dónde tenía que ir. Entonces, fue una manera de descubrir el entorno de Santiago, fácil y realmente muy conveniente, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, como este ejemplo podría dar muchos, pues creo que es hacia lo que debemos ir y hacia realmente lo que se supone que esperan cada vez más los usuarios, ¿no? Porque es lo que, como digo, tienen un poco en la vida diaria personal. Bueno, uno de estos, el primer concepto, es un poco el de transparencia y apertura, ¿no? También Ernest hablaba de esto. Os hago un inciso. A cada uno de estos conceptos le he puesto dentro, como digo, algún ejemplo. Me ha costado, y me ha costado en el sentido de que todos los ejemplos tienen que ver con más de un concepto. Entonces, voy a decir cosas, voy a mostrar esto aquí, pero podría estar también en otros sitios, ¿vale? Simplemente porque justamente está todo interrelacionado. Bueno, digitalización es una de las consecuencias lógicas de toda esta revolución tecnológica y no me voy a extender porque ya se ha hablado hasta ahora mucho de digitalización, pero simplemente es el hecho de coger unas colecciones que están en un lugar físico y llevarlas al mundo digital para que gente de cualquier lugar del mundo pueda disfrutar de ellas y pueda aprender de ellas y pueda trabajar con ellas. Después, dentro de este concepto de transparencia, de apertura, estaría también, creo, el de servicio público. Y en ese sentido, pues a mí me gusta, por ejemplo, esto que hacen en el Archivo Comarcal de l'Urgell, que es una comarca catalana, que seguro que no son los únicos, pero me gusta que lo hagan online y hacen cursos de temática archivística abierta a todo el público. Entonces, tienen un Moodle, la plataforma de formación que usan un montón de universidades e instituciones en todo el mundo, y pues llevan al gran público conceptos que de otro modo pues igual quedan un poco escondidos, opacos o en fin, simplemente que es más difícil llevarlos a todo el mundo pues solamente a través de medios físicos, que también se hace. ¿Vale? Bien, otro concepto, el de accesibilidad. Aquí os muestro esta captura de la página del Servicio Nacional de Archivos de Escocia, porque es una página que me gusta mucho porque está muy bien estructurada, tiene un montón de información. Había otras que ha mostrado Ernest que también me han parecido similares en ese sentido. Están muy bien pensadas para el usuario. No se trata solamente de que podamos dar mucha información, mucha documentación al público, sino de que sea fácil de transmitir, que sea fácil de encontrar, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo. Y además de lo que es
puramente mostrar, también creo que es importante facilitar el hecho de que cualquiera pueda dirigirse a nosotros fácilmente, ¿no? En ese sentido, tengo un par de ejemplos. Uno no es de archivos y otro sí. Lo lamento, el que no es de archivos es el que me gusta más, ¿eh? Pero los dos son experiencias personales y ninguno de ellos lo digo con ánimo de crítica, sino de ejemplo. Por ejemplo, cuando compráis en Amazon, si hay cualquier problema, hay por ahí un botón en la web muy fácil en el que dice, pues ponte en contacto con nosotros. Y cuando aprietas, puedes escribirles o hay otro botón que dice, te llamamos. Entonces, no sé si lo habéis usado, pero le pones el número de teléfono y a la que das al botón ya está sonando el teléfono. Yo ya sé que Amazon tiene mucho dinero, ¿vale? Pero bueno, está bien, ¿no? Como concepto. Un ejemplo, algo que me pasó hace poco, envié un correo electrónico a un archivo y bueno, pasó un par de días y no me respondían. Y pasó una semana y no me respondían. Pensé que raro. Yo creo que aquí no me ha rebotado el correo ni nada. No sé qué hacer. Si escribir, bueno, debería igual haber llamado o escribir otra vez. Bueno, pues al cabo de unos 15 días me llegó una carta postal a mi correo, o sea, a mi casa, con mi correo impreso en un sobre y en boli puesto, tienes que llamar al teléfono tal. Y fue tremendo, ¿no? O sea, entonces, bueno, los pongo uno al lado del otro. Como digo, no con ánimo porque supongo que hay ejemplos mucho mejores, pero creo que es esa la idea, ¿no? De ir un poco más hacia ese otro modelo, lógicamente dentro de lo que nos permitan los recursos. Bueno, otro concepto relacionado con la sociedad de red es el de colaboración y precisamente el trabajo en red, ¿no? Este es un portal de archivos europeo, responde a la voluntad de trabajo conjunto de una serie de instituciones, probablemente lo conocéis, y si no, bueno, pues os recomiendo que hagáis una búsqueda y veáis un poco pues, cómo funciona, quién hay, etcétera, ¿no? Y después, otro tipo de trabajo en red, y muy encarado a profesionales, por ejemplo, es la posibilidad de tener experiencias como comunidades de práctica. Ahí veis que yo salgo en la foto, porque esto es una experiencia en la que participé como moderador de una comunidad de práctica de los archivos provinciales de Alicante. Entonces, ellos tienen un modelo de formación, digamos, que ha mutado hacia eso, hacia las comunidades de práctica. Entonces, ellos querían crear un modelo de reglamento de gestión documental y archivo y en vez de encargarlo a alguien o en vez de hacer un curso para que cada uno lo hiciera, pues se pusieron todos a trabajar en conjunto y a mí me llamaron para que moderara y dirigiera un poco todo y me asegurara de cumplir plazos, de que todo fuera saliendo, etcétera, ¿no? Entonces, era un modelo mixto en el cual había 3 o 4 reuniones en las cuales ya se tomaban decisiones sobre trabajo que se estaba realizando a través de una plataforma digital y entre todos crearon, porque, como os digo, yo hacía labores de coordinación, un documento que podéis consultar, es de acceso gratuito, que creo que es un resultado muy bueno y muy adecuado a lo que ellos necesitan, porque precisamente son personas que están trabajando en esa red, en la que tiene que servirse del resultado. Así que todos aprendimos en el proceso y usamos lo mejor de lo presencial y lo mejor justamente de la tecnología. Bien, hibridación o nuevos contenidos. El concepto de hibridación, no sé si lo conocéis todos, es un poco, es lo que se llama productos o servicios que nacen de lo que llaman conexiones improbables. Es decir, tú dices, pues mira, tengo un archivero y luego tengo yo qué sé, ¿qué podemos tener? Cualquier otra cosa que no tenga nada que ver. Bueno, no quiero ni decir porque no me sale, ya está. Un jugador de fútbol, ¿vale? Y entonces dices, bueno, pues vamos a poner a estos dos a que hablen y a ver qué cosa sale de ahí. Y entonces, esto, por ejemplo, fuera del ámbito de archivos, lo hicieron en una comarca catalana que se llama La Selva. Hicieron un proyecto que era un proyecto turístico para mejorar la oferta de turismo de la comarca, pero invitaron no solo a los de turismo, sino a todo tipo de agentes del territorio. Y los pusieron juntos a pensar ideas. Y entonces ahí, bueno, si buscáis Hibritour, con H, Hibritour,
justamente de hibridación y turismo, podréis ver que hay documentación al respecto y creo que es un concepto interesante el de... y también trabajado básicamente en red, en este caso con encuentros también presenciales. Bueno, de lo que se trata es de, a través de esta tecnología, de esta sociedad tecnológica y de diferentes productos o elementos o proyectos que ya existen, crear algo nuevo, ¿no? En ese sentido, la cartografía que también Ernest ha mostrado, la verdad es que los mapas son... Bueno, a mí me gustan mucho, porque con mapas puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Y entonces, esta es la cartografía histórica de Terrassa, que en este caso es un nuevo contenido a partir de contenidos distintos que tenían, que son mapas ortomapas de distintas épocas. Entonces, lo que hacen es, permiten buscar en diferentes momentos, ¿no? Creo que tu ejemplo era parecido en ese sentido. Y después, por ejemplo, lo que hacen es unirle. Claro, ellos tienen fotos de varios años, pero no tienen la foto actual. Entonces, para la foto actual, en cualquier dirección que busques, tienes un enlace a Google Street View en la que puedes ir al lugar que estás consultando como es ahora. Entonces, ves la última foto del coche de Google, en este caso. Luego, este otro ejemplo, a mí me vuelve loco. No sé si esto va a funcionar. Espero que sí. Este es un concepto parecido. Tienes mapa, esto es Vic, yo vivo aquí. Entonces, es el ojo del tiempo. Si os fijáis, cuando voy moviendo, tengo la foto actual y me va apareciendo otra época que ahora no sé dónde veo de qué año es, pero puedo cambiar el año y veis, yo vivo por aquí donde estoy ahora. O sea que esto hace... Ahora no recuerdo cuál era aquí, 45-46. ¿Vale? Si cambio, veré que hay más construcciones, ¿no? Y bueno, y es muy fácil, ya veis. A mí me fascina esto, lo siento. Yo me pasaría aquí todo el día solo mirando. Bueno, y nuevamente, lo que hacen aquí es usar productos que ya tenían y mediante tecnología dar una cosa nueva y mejor. Además, no os he comentado, pero fijaos que ahí en la captura, debajo, aparecen unas fotos. Es decir, según en la zona en la que te vayas poniendo, va cambiando y van apareciendo fotografías disponibles de esos lugares. Entonces, si pinchas en la fotografía, te aparece el momento en que fue... O sea, te aparece información sobre lo que es y sobre la fecha de la foto. Bien, luego, nuevas relaciones con los usuarios, por ejemplo. Este proyecto de crowdfunding, de micromecenazgo, esto es del Archivo Histórico Archidiocesano de Tarragona. Pues aquí un poco también se ha comentado, ¿no? Son usuarios que pagan, en este caso, el proyecto de digitalización. Bueno, pues es un modelo, ¿vale? Seguramente hay argumentos a favor y en contra de este modelo, pero es un modelo que existe, que es posible y que bajo determinadas circunstancias se puede adoptar. Otro, también, en este caso, con la ayuda de usuarios, pero no económica, en este caso, sino en forma de trabajo, el voluntariado, ¿no? En este caso es el Padrón de Habitantes de Sant Feliu de Llobregat, en el que una serie de personas del pueblo o de la ciudad, a través de los estándares y de la normativa que les han dado, pues transcriben el padrón municipal de habitantes de un periodo histórico determinado. ¿Vale? Entonces creo que tienen como 700 o 800 documentos transcritos. Claro, pues es algo que es difícil de hacer a veces, ¿no? Directamente sin esa ayuda. Bueno, es algo que en este caso, la difusión, en este caso, por ejemplo, es un concurso, es una manera, difusión para ayudar a llevar los archivos y su oferta y su documentación a los usuarios. Aquí este es un concurso de la Generalitat de Cataluña en la cual ofrecen, además está activo ahora, han publicado 10 documentos digitalizados y piden a los usuarios que usen su portal para descubrir cuáles son esos documentos y ofrecer a través de un formulario los datos que veis aquí. De hecho, esto, no sé si ellos lo hacen con esta, bueno, no porque ya lo tienen descrito, pero ahora me recuerda a un par de aplicaciones
Y bueno, perdona, voy dando ejemplos así, pero y volviendo también al crowdsourcing y poniendo un poco en relación. Google tiene una aplicación que se llama justamente crowdsourcing, en la cual vosotros sabéis que cuando buscáis información sobre un comercio o lo que sea en Google, pues sabéis, Google os dice esto es positivo y esto es negativo. Entonces, a veces está muy claro porque hay alguien que ha dado 5 estrellas y otro ha dado 0 o 1. Pero ¿cómo sabéis si la de 3 es 3 hacia arriba o 3 hacia abajo? Bueno, pues esta aplicación, si tú te la descargas, te entretiene con frases que la gente ha puesto en las revisiones de Google o en las aplicaciones, etcétera. Entonces, el usuario es el que dice esto es positivo, esto es negativo. Google pone todas las participaciones de todo el mundo juntas y termina, digamos, que si esta opinión 10 han dicho que es positiva y 1 que es negativa, pues seguramente es positiva. Entonces, eso sirve después para recuperar mejor. ¿Vale? Ese tipo de uso, de manipulación del usuario para mejorar el resultado final, usuario que se presta voluntariamente y, por lo tanto, pues nada que decir, pues es perfectamente posible, la tecnología lo permite. Después la difusión en redes sociales, que también se ha comentado. Esto no voy a entrar mucho en ello, pero sí quisiera decir que difusión en redes no solamente desde el punto de vista de los archivos, que también, sino desde el punto de vista de los profesionales. Todo lo anterior vale también para el desarrollo profesional. La red permite justamente conocer a profesionales de nuestro ámbito que pueden aportarnos mucho, a los que podemos aportar y con los que pueden surgir relaciones y posibilidades de mejora y de proyectos y de mejora del propio desempeño profesional. Justamente aquí hay 4 capturas y la de debajo es de un profesional o de unos profesionales, los archivistas en archivos de defensa, archiactivistas en realidad se llaman. ¿Vale? Bueno, pues es un ejemplo. ¿Vale? Y lo demás pues está ahí el archivo del puerto de Vigo, por ejemplo, y luego un par de archivos. Estos son capturas de Facebook y de Twitter, pero hay otros espacios, simplemente que estos son los más utilizados. Bueno, y con esto llegamos a otra de las posibles aplicaciones, que es justamente la de Content Curation, que tiene relación con mucho de lo anterior. Lo he puesto en difusión, entre otras cosas porque es para no cortar el tema, porque me va a venir después, pero realmente tiene que ver no solo con la difusión, sino también con la mejora y con la puesta en valor del fondo y con la puesta en valor, con la mejora del fondo para la comunicación externa, ¿no? Entonces, si os parece, pues ahora voy a ir a esta última parte, que es la de Content Curation, Content Curator y Content Curation. Bien, en principio, o sea, empezamos por un poco el perfil. Es un perfil profesional que hay muchos perfiles que dicen yo ya hacía esto antes y normalmente son personas que provienen justamente de estos ámbitos que veis aquí, de documentación, de marketing, de comunicación y de periodismo. Todos a muchos de estos que les podamos preguntar, oye, Content Curation, ¿esto es nuevo? Os dirán, no, de nuevo nada, porque esto es lo que yo ya venía haciendo desde hace la tira, ¿no? Y es verdad, en cierto modo, porque a todos normalmente les falta algo. Es decir, todos han venido haciendo algo muy parecido a esto, pero yo creo que es una propuesta más completa que ayuda a que todos estos se puedan integrar un poco en una actividad parecida. De hecho, los de documentación, y sobre todo desde el mundo de bibliotecas, se dice, bueno, esto es, yo ya siempre he buscado información, siempre he seleccionado información y siempre he comunicado información, ¿no? Y es verdad, estos son pasos que están dentro de lo que llamamos Content Curation. Pero lo que muchas veces no han hecho los bibliotecarios es, a partir de lo seleccionado, crear productos informativos nuevos que después comunican. Y ese es un paso que sí se hace aquí. ¿Vale? Así que un poco, aunque no es seguramente la única, es una de las principales diferencias. Entonces, yo creo que esto puede ayudar justamente en diversos ámbitos relacionados con lo que ya he ido diciendo, ¿no? Acercamiento a los ciudadanos, ¿no? Porque les estamos dando acceso a lo que ofrecemos y también de otra manera a cómo lo veníamos ofreciendo, o de una manera complementaria o más rica o como queráis llamarle.
Luego nos permite acercarnos a otros profesionales y aprovechar para todo ello un poco todo este entorno, este contexto tecnológico que estaba comentando, ¿no? Finalmente, todo para mejorar un poco la puesta en valor del archivo ante la sociedad y ante el resto de instituciones. Bien, esto es un poco respecto al perfil, pero el perfil hace algo, ese algo es algo que llamamos content curation, y esto es un poco el despiece de una posible definición. Esta definición, y ya digo que yo este tema lo he estado trabajando con un compañero, no es algo mío solo, ese compañero se llama Javier Guayar, y por lo tanto, tanto esta definición deshuesada como lo que viene después, que es la explicación de un sistema, de una propuesta de sistema de content curation, es una propuesta que explico yo, pero que hemos trabajado en conjunto con Javier Guayar, ¿vale? Entonces, esto es un sistema y esta es una diferencia también con el tema que decía de los profesionales de la información. Hasta ahora, o fuera de la content curation, se busca, se selecciona y se difunde o se entrega información basada en unas demandas de información concretas. Es decir, necesito, yo qué sé, fotos de cómo era Santiago en 1950. ¿Vale? Pues yo busco fotos, si encuentro muchas, selecciono las mejores, si solo encuentro dos, pues le doy las dos. Y si no, las que seleccione, se las doy. Y ya está. Y entonces el siguiente usuario que viene me pide otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, cuando el archivo o la biblioteca conscientemente se emprende un sistema de content curation, elige un tema y ese tema lo trabaja de forma cíclica y continuamente, de tal manera que no responde a una necesidad concreta, sino que va trabajando ese tema a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces permite, de una manera, digamos, responder a priori dudas que puedan surgir o necesidades que puedan surgir y además permite ir profundizando en el tema de una manera que a veces las necesidades concretas no permiten. Bueno, está hecho por un especialista, lógicamente en el tema en que se trabaje. Digo en un tema, normalmente se elige un tema, pero claro, puede ser que tengamos muchos temas de trabajo. Entonces, lo que no quiere decir que no se pueda replicar y realizar distintamente como distintos sistemas paralelos dedicados a distintos temas. Se hace en una organización, se puede hacer a título individual, han surgido muchos profesionales que de hecho sí utilizan la content curation para reciclarse profesionalmente, para ir aprendiendo sobre el tema de su interés y además para mostrar los productos de ese proceso ante el mundo, de modo que se posicionan como profesionales para después tener un mejor trabajo o ser contratados para proyectos, etcétera. Bueno, como digo, es sobre un tema específico, aporta valor por sí mismo, es decir, no necesita, como digo, unas demandas concretas y normalmente está dedicado o dirigido a una audiencia específica que coincide justamente con la interesada en el tema que tratamos. Bien, hay sistemas distintos, son variantes que se parecen bastante entre ellas. Esta es la de mi compañero y mía y pues permitidme que sea esa la que os proponga. De hecho, digo que ahí, bueno, veis esta foto que veis, somos nosotros, nos la hizo un amigo mío, nos hizo el dibujito. Si vais a loscontentcurators.com veréis que hay información no solo sobre el sistema, sobre el sistema, pero también otra información relacionada. Hay entrevistas a profesionales que trabajan el tema, hay tutoriales sobre herramientas concretas, en fin. Si os interesa, pues es una manera un poco de ir más allá, ¿no? Entonces voy a explicar el sistema. El sistema, perdón, vuelvo atrás porque me he perdido en los preliminares y no he ido al acto. El sistema es de las 4 S porque tiene cuatro fases principales que son las que se hacen cíclicamente y las decimos en inglés porque en castellano no salía la misma letra. Entonces es Search, Select, Sense Making and Share. Búsqueda, selección, caracterización y difusión, ¿vale? Entonces estas 4 son las que hacemos continuamente cuando el sistema está en marcha. Pero antes hay que diseñarlo y esa es una fase previa. Y después hay que evaluarlo y es una fase posterior. Una fase posterior de la que después, ya veréis, se desprende otro nuevo ciclo porque es algo que se supone, como digo, vamos a ir haciendo durante, a lo largo del tiempo.
Bien. Entonces, el primero sería, la primera fase, esa previa a lo que es el ciclo, sería la fase de diseño. Entonces, aquí básicamente decimos cómo vamos a hacer todo lo demás. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo una formación para el sistema de bibliotecas del País Vasco y sobre este tema. Entonces, el primer ejercicio es el de diseño. Y me estoy encontrando, o se están encontrando los participantes con algo que es frustrante la primera vez que lo haces, pero es normal y es habitual y es lógico que sea así. El diseño normalmente se hace al principio para ser modificado después, porque cuando lo pones en marcha normalmente lo que diseñas no termina siendo exactamente a lo que esperabas, ¿vale? Pero bueno, igualmente tienes que empezar definiendo algo. Esto es como un plan de empresa, ¿no? Dicen, haz los números de 5 años. Dices, voy a ganar el primer año 1 millón de euros y el quinto 25. Y luego a lo mejor cierras a los 6 meses. Pero bueno, tienes que hacer una proyección porque a partir de ahí empiezas a trabajar y luego ya iremos corrigiendo lo que sea necesario. Bueno, pues esto es un poco igual. Empezamos con la elección del tema. Y esa elección del tema, bueno, ahora veremos después, nos sirve justamente para empezar la fase de búsqueda, porque es el tema y lo que contiene el tema, ¿no? Y entonces fijamos una serie de objetivos que nos tienen que llevar, justamente, es por lo que estamos trabajando en Content Curation. Queremos saber, o sea, queremos conseguir algo, ¿no? Entonces, esta fijación de objetivos, pues la recomendación es la de siempre cuando se fijan objetivos y es que sean claros, que sean específicos, que sean abastables, que estén definidos en el tiempo y que sean mesurables, ¿no? Es lo que llaman, en inglés le llaman SMART. También queda bien. Y bueno, hay millones de documentos por ahí que lo explican en más profundidad, ¿vale? Pero básicamente, que sean posibles de cumplir y que puedan en un momento determinado evaluar y analizar para saber si los he cumplido. Bien, entonces, a partir de elección del tema y de la fijación de objetivos, pues defino también los contenidos. Y básicamente esto se refiere a cómo creo que voy a trabajarlos y cómo creo que voy a difundirlos después. ¿Vale? Entonces digo que, por ejemplo, cuando comentaba brevemente hacía referencia a este curso que estoy haciendo, me está pasando que me dicen, es que he entregado el diseño y después he leído el siguiente material y ahora quiero cambiar no sé cuántas cosas que no había tenido en cuenta. Y bueno, es normal, ¿no? O sea, a medida que entramos, pues, y eso es algo que pasa también a medida que trabajamos en ello y de hecho, al ser cíclico, pues pasa siempre. Entonces, teníamos 4 fases: búsqueda, selección, caracterización y difusión. Estas 4, de hecho, pueden formar como 2 grupos. Van muy juntas, búsqueda y selección, van muy juntas, caracterización y difusión. Entonces, algo que no he comentado es que la Content Curation es un proceso que tiene mucho de manual. Y esto es un poco complejo, justamente porque precisamente lo que tenemos cada vez más es necesidad de procesar nuevos contenidos que hay en la red, ¿no? Para poder ser capaces de gestionarlos o de procesarlos para después poder decidir con un buen criterio. Bueno, entonces, esto es básicamente, o sea, tiene un componente manual clave porque es el criterio al final del profesional el que dará más o menos valor a lo que termine ofreciendo, pero al mismo tiempo necesitamos poder automatizar todo lo que sea posible. Entonces, el trabajo de la fase de búsqueda es el que automatizamos más y el que es muy importante definir bien a priori para que después sea fácil. Entonces, esto se concreta en estas tres fases, que una es la definición de términos de búsqueda, la generación de alertas y el seguimiento a tiempo real. Entonces, paso un momento. Fijaos, esto es, por ejemplo, una definición de términos de búsqueda. Nosotros tenemos esto es un proyecto, esto está extraído de un estudio de caso que escribimos y era como un desarrollo de ejemplo de todo un sistema, ¿no? Y era un proyecto de Content Curation dedicado a logística. Bueno, pues logística es el tema, pero dentro de logística hay un montón hay terminología que hay que tener en cuenta. Y este es un poco el desglose de esa terminología.
Todo esto son términos que se hacen, que se escriben y se manifiestan para después poder buscar sobre ellos. Es decir, quien haga un proyecto de Content Curation sobre logística tiene que poder buscar cada día todos estos términos en Google y en donde sea, donde crea que puede obtener buena información al respecto, sobre todos. Entonces, claro, imaginaos que tenéis que hacer cada día todas estas búsquedas en Google, por decir algo. Es un poco... necesita un poco de dedicación, ¿no? Tener que hacer cada día, y no sé cuántos términos hay, pero igual hay 20. Entonces, cada día buscar 20 términos, estos 20 términos en Google no es factible. Primero, porque nos quita mucho tiempo. Segundo, porque no puedo decirle a Google, mira, búscame sobre flujo de mercancías, pero dime solamente lo que no he visto. Google me dirá, mira, ahí tienes y ya te apañas. Sí, puedo decirle lo nuevo desde no sé dónde, no sé cuándo, pero igualmente no tengo filtros adecuados para eso. Entonces, lo que hago con estos términos es automatizar la recuperación. Y la automatizo a través de la generación de alertas que me van a dar, hacen las búsquedas por mí y me van a dar los resultados cuando estos se produzcan. Entonces, por ejemplo, el icono que veis aquí, la campana esta, es de un sistema de gestión de alertas de búsqueda que es de Google Alerts. Y yo ahí puedo definir todos esos términos que habíais visto. Le puedo decir, envíamelos por correo solamente cuando haya novedades, o incluso puedo ir un paso más allá y usar un servicio de gestión de suscripciones a hilos RSS para que en vez de recibir correos yo tengo como un espacio en el cual tengo todas mis suscripciones y ahí cuando lo reviso todo de manera mucho más cómoda. Entonces ahí ya me olvido de hacer las búsquedas yo. Pero claro, los sistemas de alertas para algunos temas son suficientes, pero para otros no son suficientes porque son temas que generan mucha información y necesitan un seguimiento como más al instante. Entonces tengo herramientas que me permiten buscar a tiempo real. Tiempo real hoy en día casi equivale a buscar en Twitter, que es la herramienta de tiempo real por excelencia. Y claro, pero otra vez, hacer las búsquedas en Twitter es un rollo. Entonces tengo herramientas que me permiten también hacer esa especie de automatización para después poder ver solamente resultados. ¿Vale? Entonces genero las alertas y de cara a la selección las pongo en unos paneles de recuperación que son los que me automatizan la recepción de nueva información. Y después de ahí soy yo, ya con mi criterio de especialista, el que tengo que decidir qué descarto porque ya lo he tratado o porque simplemente no tiene la calidad que se espera y qué es lo que sí selecciono para después seguir trabajando en ello. Y entonces eso lo hago con herramientas intermedias que me permiten eso, separar el arroz, ¿no? Bueno, entonces ahí veis algunos iconos que son justamente de herramientas que me sirven para hacer estas cosas. Una es Google Alerts, que ya he dicho. Otra es, el icono es de Talkwalker, que es un sistema de alertas complementario a Google que funciona muy bien. El tercero es de Hootsuite, que es un sistema que me permite crear columnas de búsqueda sobre Twitter, que también es muy práctico. Y las otras dos son herramientas básicamente, bueno, la primera es Evernote, que no la conozca, es una herramienta para tomar notas y que puedo escribir y tal, y que puedo usar para seleccionar. Y la otra es Pocket, que es una cosa muy tonta, que es un botoncito en el que cada vez que quieres un contenido para luego ver en otro momento, le das al botoncito y luego tienes tu cuenta en Pocket y de ahí pues puedes volver a consultar, puedes sacarlo a otros lugares, etc. Bien, entonces llegamos a la caracterización y difusión, las otras dos herramientas. Ahora ya he buscado y ya he seleccionado, ¿vale? Entonces, estas dos van muy juntas porque normalmente las herramientas que uso para caracterizar en muchas ocasiones me sirven también para difundir. Entonces, por ejemplo, ahora después tengo también algunos iconos, como os he mostrado, de herramientas concretas. Pero es decir, se trata de que a partir de los contenidos que he seleccionado pueda crear nuevos contenidos que unan diferentes ítems o a los cuales yo le puedo dar como mi interpretación, poniendo un título alternativo, haciendo un resumen,
En fin, puedo crear un artículo a partir de varios artículos, citando todo, etcétera, y aportando otra información hecha por mí. Y una de las formas puede ser hacer listas, seleccionar y crear listas bajo criterios específicos. Otra puede ser justamente, si me dedico a hacer artículos más trabajados, pues luego puedo tener un blog. Fijaos que el blog es una herramienta de difusión, pero también me sirve justamente para redactar o para... Bueno, digo redactar, pero hoy en día cualquier tipo de contenido puede ir en un blog, ¿no? Puede ser una mezcla como de texto, vídeo, fotos, lo que sea. Después, hay una caracterización en tiempo real. Imaginaos, por ejemplo, un tipo de curation en tiempo real sería, por ejemplo, en una jornada como esta, que distintas personas estén interesadas y usen, por ejemplo, Twitter y vayan escribiendo un poco en Twitter, vayan publicando pues lo que ha dicho este, lo que ha dicho el otro, lo que piensan ellos sobre esto y sobre lo otro. Y entonces un producto de caracterización podría ser crear un Storify, que es una herramienta, ahora os muestro el logo por si queréis buscarlo, que me permite unir, dándole el criterio que yo tenga y añadir información propia para crear una especie de historia sobre lo que se ha ido compartiendo a tiempo real. Entonces, lo que hago es como crear una copia para ser vista después de la jornada, en este caso, ¿no? Y después, pues, usar los servicios de medios sociales típicos, Twitter, Facebook, bueno, sí, Google+, etcétera, no solamente para difundir, que también, sino para, pues eso, darle nuevos títulos, añadir a un enlace, pues, una infografía, por ejemplo. En fin, es el tipo de contenidos que podemos llegar a crear y a compartir es muy, muy, muy variado. ¿Vale? Entonces, estas herramientas son, como digo, este tipo de actividades van muy unidas a la hora de crear y de difundir. Entonces, algunas serían, por ejemplo, esta primera, Listly, es una herramienta para crear listas que te permite configurarla, pues un poco ordenarla a tu gusto, puedes ponerle una descripción. O sea, hacer una lista puede ser una gran chorrada que no aporta mucho, pero también puede ser una lista comentada o puesta de una manera, o sea, o ordenada de una manera que aporte mucho. Ahí ya es un poco el trabajo del profesional, ¿no? Pero esto vale también para el resto de herramientas. Pues WordPress, que es una de las herramientas estrella para blogs. Scoopit es una herramienta creada específicamente para Content Curation, que si no conocéis os recomiendo que veáis, en la cual podemos crear temas y dentro de esos temas compartimos lo que llaman scoop, que son contenidos en los cuales referenciamos algo y le aportamos nuestro resumen, nuestra interpretación, etc. Después Storify, que es lo que os comentaba. Por ejemplo, esta otra de izquierda abajo es SlideShare, que en principio era como para crear presentaciones solamente, pero ahora se pueden añadir otros tipos de documentos bastante variados. Y luego YouTube, ¿no? El vídeo. Hoy en día YouTube es, creo que por detrás de Google, es el segundo buscador más usado del mundo, YouTube, que además es de Google. La gente busca vídeo y el vídeo es un formato de salida de información cada vez más consumido y cada vez más producido también al mismo tiempo. Bien, pues estas serían un poco las 4 fases. Todo esto es el día a día, es decir, yo cuando publico ya estoy seleccionando otras cosas para volver a caracterizar y volver a publicar, y entonces la frecuencia dependerá del tema y las posibilidades que me dé, de mis capacidades, no intelectuales, que esas se suponen, sino de recursos económicos para dedicar a eso, que sean económicas sobre todo en forma de persona, ¿no? de horas de trabajo. Y después también del tema, si es un tema muy específico, a lo mejor no se genera suficiente información como para estar cada día publicando cosas, pero a lo mejor podemos hacer una vez cada 15 días y puede ser correcto, ¿vale? Bien, pues una vez estamos en esa rueda, lógicamente, como decía, tenemos que poder evaluar para poder saber si todo este trabajo que estamos haciendo nos sirve para algo en términos de relación con los objetivos que nos hayamos marcado, y para ello hay que seleccionar unos indicadores que, de hecho, los seleccionaremos muy cerca de la fase de diseño, porque tenemos que aquí tenemos que poner en conjunto lo que queremos conseguir con las herramientas que vamos a usar para saber qué tipo de indicadores queremos. No vale eso decir, bueno, yo tengo no sé cuántos seguidores en Twitter. O sea, eso tienes que ponerlo en conjunto, o sea, tienes que unirlo con alguna otra cosa, porque a lo mejor eso
no te sirve para nada y es mejor otro tipo de medidas, ¿no? Bueno, pues eso hay que definirlo. Después hay que recoger los datos, analizarlos, esto es pues, básico de la evaluación, ¿no? Y, por supuesto, siempre volver a hacer algo a partir de la interpretación de los datos recogidos, que es mejorar nuestro sistema y, si hace falta, pues redefinirlo allí donde haga falta y a lo mejor en algún momento dado nos damos cuenta de que ya no hace falta, que también podría pasar. Así que, bueno, esa es un poco la rueda del sistema de Content Curation que, como digo, proponemos Javier Guayar y yo mismo. Bien, y a partir de aquí, pues nada, un poco voy cerrando el paraguas, ¿no? Recordando un poco que he hablado del concepto sociedad-red. He intentado relacionarlo con una serie de conceptos a los cuales he dado forma en una serie de productos o de servicios y finalmente he intentado desarrollar un poco uno de ellos, que es el de Content Curation. Y espero que os haya parecido interesante y estoy aquí para cualquier comentario o pregunta. Gracias.